Me acompaña aquí en estudio el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, Roberto González, a propósito de la jornada por el trabajo decente. Hace el pasado 7 de octubre se celebró un año más de esta conmemoración que, según la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?, es aquel trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, y que está plasmado a través de los principios del respeto a la igualdad de género y de no discriminación. Para hablar sobre ese tema está aquí el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores. Bienvenido, don Roberto, gracias de haber aceptado acompañarnos. Gracias, Plinio. Efectivamente, este 7 de octubre recién pasado se conmemora el Día Internacional del Trabajo Decente, pero también en el marco de la celebración del centenario de fundación de la Organización Internacional del Trabajo. De tal manera que en el mundo los sindicatos, las organizaciones de los trabajadores, estamos inmersos en esta jornada internacional que no es nada más para conmemorar un día específico, es un punto de referencia, pero efectivamente se constituye en una jornada permanente a lo largo del tiempo. Y la Central Sandinista de Trabajadores, obviamente, nos sumamos a esta celebración, a esta jornada, dado que también pertenecemos y somos afiliados internacionales a la Confederación Sindical Internacional de Trabajadores, que aglutina a más de 260 millones de trabajadores en el mundo. Y de igual manera, nuestro referente internacional de las Américas, que es la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, de la cual pertenecen más de 60 millones de afiliados. De tal forma, pues, que en ese contexto la CST también eleva su voz y sostiene el planteamiento del trabajo decente, del trabajo digno, con derechos, con reivindicaciones, ¿verdad? Y en ese sentido también para nosotros hablar de trabajo decente en el contexto actual también, histórico y actual, para los trabajadores es fundamental la paz, es fundamental el trabajo, es fundamental la justicia social. Y la CST levanta su voz y plantea que estos deben de ser principios fundamentales también a tomar en consideración de cara al proyecto y al modelo que venimos trabajando, que venimos empujando junto con el Frente Sandinista, a la cabeza del presidente Daniel, alrededor de la búsqueda y sostenimiento de la paz, del trabajo, de la justicia social y de la defensa del medio ambiente. Creemos que son elementos sustanciales para poder hablar de una propuesta de estrategia de desarrollo de las naciones. También hay una fecha importantísima en este contexto y es el 12 de octubre, que históricamente en la formación y en la educación que tuvimos en los regímenes dictatoriales en las Américas, nos lo vendían o nos lo trasladaban a considerar el Día de la Raza. Sin embargo, a lo largo de la historia de las luchas, hemos considerado que lo correcto es el Día de la Resistencia Indígena, porque ha sido en todo caso un momento histórico de violencia, de sometimiento, de intervenciones, de invasiones, de ruptura con la cultura de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes, ¿verdad?, etcétera. Y esta campaña que la Central está impulsando en todos estos días también se enmarca dentro de esta celebración del Día de la Resistencia Indígena. Ahora bien, esto trasladado a la realidad nacional para nosotros reviste mucha importancia porque
hablar de trabajo decente en un esfuerzo que hemos venido haciendo nuestra organización para luchar por la paz, la estabilidad, el trabajo y la justicia social en nuestro país, nos ha llevado a la búsqueda de crear un marco de relaciones laborales en el mundo del trabajo y en un nuevo contexto histórico de cómo eso nos permite sacar el país adelante, que la economía pueda restablecerse, que se pueda recuperar la economía, inclusive de las mismas consecuencias del golpe fallido que hubo desde el año pasado y que dio como consecuencia también despidos masivos de miles de nicaragüenses que perdieron sus empleos, sobre todo del sector de la empresa privada. Pues eso nos obliga y nos hace redoblar esfuerzos en relación a buscar esa paz, esa estabilidad y esa recuperación económica de nuestro país. Y uno de los temas que estamos abanderando con bastante fuerza, Plinio, es el tema relacionado a la necesidad de ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que está referido a la no violencia, ¿verdad?, en las relaciones en el mundo del trabajo, donde la discriminación, donde el tema de la exclusión, donde el tema del tratamiento con violencia a la mujer trabajadora, a la juventud trabajadora, ¿verdad? Ha sido uno de los temas que en el marco de lo que ha sido el modelo de capitalismo salvaje se ha impuesto por siglos y se ha sometido por siglos. Entonces nuestro planteamiento es un llamado también a todas las fuerzas mundiales de los trabajadores, juntos, ¿verdad?, seguir luchando contra este modelo de sometimiento capitalista salvaje, preservando y defendiendo las conquistas y los derechos de los trabajadores para hacer de la paz una paz digna, del trabajo un trabajo digno y con justicia social y derecho. Entonces, estamos en este momento aprovechando la tecnología también, ¿verdad? Las redes sociales, como decían aquí los chavalos que me antecedieron, y toda la herramienta digital mundial, para hacer llegar nuestro planteamiento de esta campaña a lo largo, pues, y ancho del planeta, donde abogamos por la paz y no a la guerra, pues, y estamos también en ese sentido planteando a nivel de país que aquí la recuperación económica y la estabilidad de nuestro país pasa por la construcción de una paz con trabajo y no con destrucción del país y odio. Entonces, responsablemente los trabajadores somos también una vez más en esta trinchera, dando un paso adelante alrededor de que la paz es fundamental, la estabilidad es fundamental, el derecho al trabajo, el derecho a la justicia social y sobre todo, pues, en un tema tan complejo y controversial como es la defensa del medio ambiente, es decir, la defensa de nuestro planeta. Y por eso decimos, no podemos hablar de trabajo decente si de por medio están una serie de carencias, pues, entre ellos el trabajo digno, el derecho a organizarse los trabajadores, el derecho a un salario justo, el derecho a estabilidad y acceso a una canasta básica fundamental para la alimentación del trabajador y su familia, el tema de una educación gratuita de calidad, la salud para todos, el derecho y la libertad de organizarse los trabajadores indistintamente de su credo político o religioso. Todo esto son componentes fundamentales a la hora de hablar del tema de trabajo decente, trabajo digno, porque se ponen de moda, digamos, una serie de planteamientos que se convierten en cortina de humo y se convierten en instrumentos de dominación y de sometimiento en las políticas neoliberales del capitalismo salvaje, como lo que ahora está en boga y se le llama responsabilidad social empresarial, por ejemplo, y muchas maneras de disfrazar esta llamada, este concepto de responsabilidad social empresarial
es más maquillaje que realmente en esencia respeto a estos principios, a estos derechos fundamentales de la clase trabajadora. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en seguir recuperando nuestro país, la economía de nuestro país, sobre la base también del diálogo, sobre la base de la búsqueda de consenso, sobre la base de construir y reconstruir nuestro país todos. La última vez que yo estuve aquí con vos en tu programa, inclusive yo hice un llamado nacional a que todas las fuerzas pudiéramos hacer un esfuerzo de acercamiento para responsablemente cada quien asumir su parte y su responsabilidad para contribuir precisamente a la recuperación de esa paz, a la recuperación de la economía y en consecuencia pues también que eso nos vaya permitiendo recuperar los niveles que teníamos antes de este golpe fallido en nuestro país y que esto nos permita también entonces enrumbarnos hacia mejores condiciones de vida y de trabajo. Señalamos el tema también referido a que las potencias mundiales no respetan estos derechos fundamentales y por el contrario utilizan en ese sentido su poderío económico y militar para someter a los países, para someter a los pueblos, una modalidad que han estado utilizando en los últimos tiempos, en los últimos años, es el tema de la utilización inclusive de estos golpes de Estado. En distintos países de las Américas se ha visto esta experiencia o estas intentonas con el ánimo de abortar precisamente los procesos de desarrollo, los procesos de modelos alternativos distintos a los objetivos y propósitos del modelo de capitalismo salvaje. Entonces, este en esencia es el llamado que estamos haciendo tanto también a las Naciones Unidas, a la OIT, a todas las centrales sindicales mundiales, donde también pertenezcan o no pertenezcan, a sindicatos independientes, a organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes trabajadores, a toda esa gama de fuerzas fundamentales de cada nación que día a día, digamos, estamos con el desafío precisamente de fortalecer la paz, de fortalecer el trabajo digno, los derechos inalienables que la OIT como Organización Mundial del Trabajo logra después de la Segunda Guerra Mundial y que nos ha sostenido a lo largo de todos estos años, todas estas décadas y estos siglos, pues, en la palestra mundial como una de las fuerzas fundamentales que sostiene en todo caso el desarrollo, el progreso, ¿verdad? Y la estabilidad de los pueblos. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, y cuando regresemos, hablan aquí ustedes de que hay que mantener el trabajo digno, el diálogo y el consenso. Para Nicaragua, ¿cómo ven esto ustedes muy particularmente? Pues porque en ese diálogo y consenso es que nos empantanamos y muchos dicen que eso es parte del conflicto sociopolítico y de la caída, ¿verdad?, económica que venimos sufriendo todos los nicaragüenses y particularmente los trabajadores. Y el tema del desempleo, ¿cómo lo están viendo? Vamos a los mensajes y regresamos con Roberto González. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial.
tus megapacks con el doble de todo. Doble de megas, minutos y mensajes. Además, con redes sociales gratis. En tus megapacks desde 50 Córdobas. Actívalos desde App Mi Movistar o marca asterisco 123 numeral. Movistar, con las mejores promociones. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevistas. Después vamos a estar conversando con Luis Núñez Salmerón, periodista económico, y con Luis Murillo a propósito de las perspectivas económicas de Nicaragua, para que también estén sabidos. Está con nosotros Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, a propósito de la jornada por el trabajo decente en el centenario de la OIT y el Día Internacional del Trabajo Decente. Yo le hacía la pregunta, aquí en su documento de campaña ustedes establecen, dice que para los trabajadores, el día 7 de octubre, ¿verdad?, que es el Día del Trabajo Decente, según la OIT, la paz y el trabajo digno, el diálogo y el consenso son pilares fundamentales para reconstruir la economía de nuestro país. ¿Verdad? Y tienen la justificación después del tema de que para los sectores gubernamentales es un golpe fallido, para los sectores opositores al gobierno pues es una insurrección ciudadana que está aflorando en nuestro país. Independientemente de las condiciones, la economía sufrió un colapso. Y se habla que había un diálogo y un consenso. Este diálogo y consenso para los trabajadores y particularmente para la CST, ¿cómo debería de volverse a poner en la práctica en nuestro país? La experiencia y la práctica de la Central Sandinista de Trabajadores, que es una organización sindical con una presencia fundamental, muy importante en el sector productivo de nuestro país, en el tema del sector privado, en el tema del sector de la inversión y de la exportación de nuestro país, y eso nos hace tener una posición más seria, más madura, más responsable, porque sobre nuestros hombros descansa una parte muy importante del sostenimiento de la economía de nuestro país. Nuestra experiencia alrededor del diálogo y el consenso no responde a crear espacios de superestructuras, ¿verdad?, sino que nuestra experiencia es desde abajito, pues. Nuestro diálogo permanente, inclusive más allá de lo sucedido el año pasado, y lo seguimos impulsando, lo seguimos empujando, lo seguimos desarrollando, es el diálogo sostenido y permanente con los trabajadores en cada unidad empresarial, pues, con los empresarios y con los trabajadores, ¿verdad? Donde también efectivamente el tema de la agenda del desempleo es una de las preocupaciones fundamentales, y de ahí que entonces el planteamiento de que es fundamental el tema de la paz para crear las condiciones en función de mejorar e incrementar el esfuerzo por más inversión en nuestro país y más generación de empleo. Podrán estar en desacuerdo conmigo o no les parecerá nuestro punto de vista, igual yo tengo el derecho de
expresar lo que efectivamente estamos haciendo, estamos llevando a cabo, más allá de nuestra consideración política o militante del Frente Sandinista, el resultado está ahí, ¿verdad? Y es incuestionable, pues. Otros podrán opinar de otra manera o incluso hasta descalificarlo. Bueno, pero para nosotros es muy importante el resultado que venimos alcanzando. La Central Sandinista de Trabajadores y su compromiso por restablecer la paz y restablecer la recuperación económica y la estabilidad del país continúa y ha continuado aún, ¿verdad? Antes, durante y después de las intenciones del golpe fallido. De tal forma que nuestro diálogo sigue siendo permanente y sostenido abajito, pues con las empresas, ¿verdad? Con los trabajadores, asumiendo compromisos y desafíos, un proceso de recuperación de más o menos unos 10.000 empleos después del problema dado el año pasado. ¿Se han recuperado 10.000 empleos? Sí, más o menos entre 8 y 10.000 empleos en distintos sectores, ¿verdad? Claro. Y en perspectiva, venimos haciendo un esfuerzo y un aseguramiento para lo que resta del año y el próximo año de más o menos unos 10.000 a 15.000 empleos en la zona franca, pues, ¿verdad? Estamos también a las puertas de una discusión de un nuevo acuerdo tripartito en la misma zona franca para tratar de generar a lo largo de 3, 5 años 50.000 empleos más. Y ahí vamos, pues, ahí vamos haciendo ese esfuerzo y vamos caminando. Hay dificultades, sí las hay, ¿verdad? Y nosotros consideramos de que la mejor manera, y nuestra experiencia y nuestra práctica, es a través precisamente de superarla a través del diálogo y el consenso. Pues vengo de tener un encuentro ahorita, precisamente antes de venir aquí a la entrevista, con un sector minero muy importante, y donde estamos hablando precisamente de cómo se mejoran las condiciones y el marco de relaciones en el trabajo, precisamente para facilitar las oportunidades de que haya más inversión en este sector y se genere precisamente más nuevos empleos. Pues entonces, esa es nuestra tarea fundamental a la que nos estamos abocando y dedicando, nuestra organización, ¿verdad? Con el liderazgo mío, alrededor de seguir profundizando este proceso de diálogo y de búsqueda de consenso para seguir estimulando las condiciones de la recuperación económica de nuestro país en función, sí, de tener como elemento fundamental las condiciones para la inversión y para la generación de empleo. Ahora, finalmente, ustedes dicen aquí que el Día Internacional del Trabajo Decente piden la ratificación al gobierno del convenio 190 y su recomendación, la 208, que es el tema de la no violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Cómo lo plantean eso muy particularmente? Bueno, ¿Dónde ven acoso, dónde ven violencia en el trabajo? Recordar que la Organización Internacional del Trabajo es un espacio, una instancia mundial donde convergen 3 actores fundamentales: los estados, a través de sus gobiernos, los empresarios con sus organizaciones mundiales e internacionales y los trabajadores con sus sindicatos locales y mundiales, pues, ¿verdad? De tal forma, pues, que ahí se asumen compromisos, ¿verdad? Muchos de ellos con consenso, otros, ¿verdad? Con consenso diferenciado, pues, pero bueno, el tema es que una de las agendas que ha venido siendo retrasada, pues, desde hace mucho tiempo es cómo logramos evitar la discriminación y cómo logramos evitar entonces también que se implementen los derechos en igualdad de condiciones para todos los seres humanos. Aquí tenemos relaciones en el trabajo, por ejemplo, donde por una misma función el trabajador varón, hombre, por serlo, ¿verdad? Esto es producto del modelo capitalista y de su sentido machista, inclusive, pues, por ser varón, ¿verdad? Gana más que una compañera trabajadora mujer teniendo las mismas capacidades y las mismas destrezas. Entonces, la igualdad del salario, por ejemplo, por ponerlo como ejemplo, es un elemento sustantivo alrededor de enfrentar y
y poder en ese sentido entonces superar esas diferencias y esas discriminaciones en el mundo del trabajo. El tema que tiene que ver por el hecho de ser mujer, recordar que además se convierten en madres de familia y eso ya son otro tipo de consecuencias en el mundo del trabajo, donde la mujer tiene que tener condiciones para criar a sus hijos, guarderías infantiles, atención médica y todas esas cosas que le producen limitaciones también a las mujeres trabajadoras. Y entonces una de las más afectadas en este tema del acoso en el mundo del trabajo, ¿verdad?, descalificaciones y discriminaciones, son precisamente las mujeres trabajadoras. Uno de esos regímenes a lo largo de muchos años ha sido el tema de la zona franca. Y en el tema de la zona franca hemos ido avanzando en reformas, hemos ido avanzando. Sigue habiendo más mujeres que hombres. Eso sí. Sí, la fuerza de trabajo fundamental es la mujer, mujer joven y mujer cabeza de familia a la vez, pues, ¿verdad? Entonces, que es consecuencia de la realidad que vive en nuestras sociedades, pues, en el marco de una economía capitalista, pues, salvaje, pues. Entonces, nosotros consideramos de que estos planteamientos que estamos aquí sosteniendo son fundamentales y básicos para poder hablar de trabajo decente. Y aspiramos a alcanzar y tener un mejor trabajo con mejores condiciones y mejores derechos para las y los trabajadores. De tal manera pues que son aspectos que quizás no tienen una mayor divulgación, una mayor transmisión, una mayor identificación, pero que creemos que es importante que la CST los ponga en el plano del debate público, del debate internacional y ante la opinión pública. ¿Por qué? Porque generalmente aquí hablar de salario, pues, o salario mínimo, o hablar de seguridad social, o hablar de canasta básica, esos otros temas, pero todos esos elementos deben de ser, y para nosotros son parte de los componentes sustanciales del trabajo decente, y en consecuencia entonces creemos nosotros que es fundamental divulgarlo ante la opinión pública, ante nuestra sociedad, ante nuestros trabajadores y ante el mundo entero, de que sigue siendo la agenda fundamental para la clase trabajadora, mientras sigan existiendo modelos y sistemas de explotación en el trabajo, pues, sobre todo el capitalismo salvaje, pues. Yo le quiero agradecer, don Roberto, no sé si tiene algún mensaje final, ¿verdad?, aquí en este día que se está celebrando el Día del Trabajo Decente de parte de la Central Sandinista de los Trabajadores. Un saludo pues a todos los trabajadores de Nicaragua, y a las trabajadoras, y un saludo también pues a los trabajadores del mundo, porque sé que ahora con todo esto de la tecnología, la comunicación, etcétera, esta información o esta entrevista que hoy estamos teniendo se conoce en el mundo entero también, y entonces creemos nosotros que es importante que el mundo conozca qué están pensando también los trabajadores nicaragüenses y las trabajadoras nicaragüenses, y agradecerte pues por el espacio y la oportunidad para seguir abordando estos temas que son muy importantes para el país, ¿verdad?, para los trabajadores, y para seguir haciendo esfuerzos por lograr la estabilidad de nuestro país, la paz en nuestro país, la recuperación económica y seguir construyendo procesos de diálogo y de consenso. Gracias, don Roberto, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en su programa de entrevista.